Ya tenemos todo listo. Le estaba comentando a la profesora que, bueno, justo por un problema técnico no pudimos tener la clase, la última clase en vivo que era sobre la ópera china. Entonces aproveché para, como yo soy parte interesada en esto, le estaba contando a la profesora, aproveché para conseguirme los 3 o 4 libros que existen sobre el tema y tratar de hilvanar eso con el programa, porque me parece un tema de una riqueza extraordinaria. Y como también le estaba diciendo informalmente a la profesora, una de las cosas que más me sorprenden a mí que vengo de una cultura y de un ámbito de estudios y de curiosidad que no tiene mucho que ver con China, es cómo China sigue acumulando récords en cuanto al invento, a inventar cosas. Como si no fuera suficiente que la pólvora la inventaron allí, que la tinta la inventaron allí, que, ¿cómo se dice? Me acabo de olvidar. El tercer Sí, gran todo. invento plástico chino. La Papel. brújula, la El papel, brújula. la brújula. Bueno, ahora Ujú. resulta que, y esto me toca en lo personal por mi herencia italiana, que la ópera la inventaron ellos, pero no solamente la inventaron ellos, sino que la ópera occidental, formalmente inventada a fines del siglo XVII en Florencia por la Camerata de Bardi y por ende con un desarrollo de 400, 450 años, bueno, resulta que la ópera china tiene un desarrollo de 1500 años. Eh, Esto no significa que haya una coincidencia exacta, por supuesto, en la definición de los dos géneros, pero hay una coincidencia generosa. Es decir, así como los Bardi en Florencia, siglo XVIII, tenían la voluntad, un poco la fantasía, porque ellos pensaban que la tragedia griega era cantada, cosa que hoy sabemos positivamente o con buenas chances de estar en lo cierto que la tragedia griega no era cantada. Pero en esa época pensaban que sí, entonces quisieron con la ópera italiana, con la ópera occidental, quisieron reconstruir la tragedia griega, mezclando las artes, por supuesto, ¿no? Una cosa con la cual después Wagner se obsesionó. En China resulta que de tragedia griega o no sabían o no les interesaba, pero el proyecto era, no solamente era similar, sino que era todavía más completo, porque como dice este autor chino Fu que estuve leyendo, no solamente la ópera china es el género teatral por excelencia, por antonomasia, el más importante, es casi sinónimo de teatro chino, no es un mero subgénero de teatro musical, sino que además de la actuación, además de las artes plásticas que están dadas por el vestuario, por la escenografía, por la caracterización, el maquillaje, las máscaras, la iluminación, además de la música, vocal, porque se canta, instrumental, porque hay instrumentos musicales que acompañan, además de la danza, además de la poesía, que está dada, por supuesto, por lo que nosotros llamamos libreto. Pero en China, como si todo esto fuera poco, le agregan como mínimo 2 disciplinas más, que son la acrobacia y las artes marciales. Es decir, que no solamente superan en comparación a la ópera occidental por un desarrollo histórico en la larga duración temporal, que es tranquilamente el triple de tiempo, sino que inclusive le agregan 3 disciplinas más. Es una cosa que a mí me parece interesantísima. Son 7 disciplinas, ni más ni menos. Ahora bien, en la historia de la literatura china, como hemos visto en el desarrollo de la materia, pasa algo que es común a todas las literaturas, que hay una cambiante pero constante imbrincación entre lo literario y lo musical, entre lo literario y lo escénico. Eso es lógico, por supuesto, ¿no? Porque nos expresamos verbalmente fonando y fonando cantamos, de forma tal que juntar versos, juntar poesía con canto es seguramente una de las primeras actividades que hizo el hombre civilizado. ¿Con qué problema que tenemos sobre todo en los tiempos antiguos? Que la lectoescritura musical es un invento muy posterior a la lectoescritura de los idiomas. Entonces, nosotros sabemos por, por representaciones plásticas, artísticas, que los pueblos antiguos, incluido el chino, por supuesto, hacían instrumentos, los tocaban, cantaban. Sabemos positivamente que mucha de la poesía china, en distintos periodos de su desarrollo, y empezando por las dinastías antiguas, empezando por el Xi Jing, libro de las Odas, estaba relacionada directamente la poesía con el canto. En algunos casos, Ujú.
nacía para ser cantada. Pero ¿cuál es el gran problema? Que también pasa en Occidente, que no se había inventado la lectoescritura musical. Entonces, desde la época Qin y Han, pasaron siglos y siglos y siglos y nos llega el soporte del texto, nos llega la poesía. Sabemos por referencias históricas que originalmente se cantaba. El problema es que podemos reconstruir y leer la poesía, pero no podemos reconstruir y leer la música. Y es ahí, justamente, bueno, después por supuesto a través del derrotero histórico, ya en dinastía Song, hemos visto que se separa la poesía para ser escrita y leída y la poesía que sí es letra de canción, pese a que también de la dinastía Song no nos queda la música, porque todavía no se escribía. Entonces hay una relación que es bastante constante, aunque variable, entre la música, el arte musical y el arte poético. Ahora, la ópera china viene a atravesar la historia de la literatura china también con distintas intensidades. Ahora voy a hacer un brevísimo panorama histórico antes que nada, porque lo impresionante es que lo que se dice ópera china hay más de 1000 años. Pero eso no quita que tenga antecedentes que puedan sumarle todavía 500, 600, 700, 800 años. Sí. Porque la ópera china como tal generalmente se lo ubica con un evento histórico, que es cuando el emperador chino, año 714, por ende dinastía Tang, recordemos que estamos hablando de la época de máximo fulgor poético, la época de Li Bai, la época de Du Fu, la época de como mínimo 20 poetas que todavía hoy se leen. En el 714 el emperador genera un centro artístico, una compañía, un lugar de formación, de experimentación que tiene el poetísimo, muy poético nombre de Jardín de los Perales. Una expresión que todavía, por lo que leí, se sigue utilizando hoy en China cuando uno se refiere a hacer ópera china y a los artistas de la ópera china. Se sigue hablando del Jardín de los Perales. Entonces, así como en la ópera occidental, en Florencia, principio del siglo XVIII, tenemos la marca de un grupo de gente que se junta y dice, a partir de acá hacemos lo que ellos llamaban ópera in música, que es literalmente work in music. Después de ahí quedó ópera como palabra, digamos, universal en todos los idiomas, pero ópera es opus, es work, ¿no? En el 714 podemos decir que oficialmente nace la ópera china. ¿Pero eso significa que no tiene antecedentes? No, en absoluto. Antes de eso, hay géneros que podríamos llamar menores. Uno de ellos se llama Kanjun, que irónicamente también tiene una similitud con la ópera italiana, porque es un género de obras cortas, cómicas, de comedia, con solamente 2 personajes, que a menudo además, un poquito como en la comedia del arte, son siempre los mismos 2 personajes, o por lo menos tienen que ver con 2 perfiles, uno más serio y más triste, uno más cómico, puede ser una mujer joven y pícara y puede ser un señor mayor, digamos, con sus características que no van muy bien con el otro personaje. En eso también hay una similitud muy impresionante con la ópera italiana. Pero de esto estamos hablando en el 600, en el 700, en el 500 inclusive. Entonces hay todo un antecedente que hace que no sean solamente 1000 años de desarrollo oficial de la ópera desde el 714, sino más todavía. Ahora, a partir del 714 empieza un desarrollo del género donde va variando la forma, se van diversificando los géneros. Y además, una cosa que comentábamos informalmente antes con la profesora, que es muy importante y muy interesante, va variando el lugar social que ocupa el género. Porque como sucede con varios géneros performativos, a partir del siglo VIII, esto nace como un experimento palaciego, es decir, como arte cortesana, arte para ser producida en el contexto de la corte imperial y para la corte imperial. Pero resulta que con el paso de los siglos hay un trasvasamiento no solamente del género en cuanto tal y en cuanto a sus características que ya mencionaremos, sino que inclusive poco a poco el género se va transformando en una forma de espectáculo que va llegando al pueblo, a la población, a la gente normal. De hecho, termina transformándose, sobre todo en época Yuan, es decir, siglo XIII, siglo XIV, en el entretenimiento por excelencia, sobre todo de las masas urbanas.
Algo parecido a lo que hoy podríamos decir el cine. ¿Y por qué sucede esto y por qué es importante? Porque en ese entonces, no solamente en China, leer y escribir era patrimonio de minorías, por supuesto, ¿no? Era patrimonio de la parte más alta de la pirámide social. Entonces, ¿cuál era la mejor, por no decir la única forma y la forma más directa de que la cultura en general, la literatura en particular, y más específicamente que sea cantada en forma de drama, llegar a las mayorías precisamente a través del teatro, en este caso teatro cantado? Entonces, llega un momento, siglo XIII, XIV, XV, yo diría inclusive hasta la Revolución, porque es a partir de la Revolución que se da además un proceso revolucionario de alfabetización de las mayorías chinas. Hasta esa época inclusive, una enorme mayoría de la sociedad china, tanto en el norte como en el sur, va accediendo a la cultura, a la literatura y a la poesía a través de la ópera china. Se va transformando en un género de enorme popularidad. Después esto decae. Decae por distintos motivos. No nos vamos a meter mucho en esto porque si hablamos del periodo post-1912 nos vamos del ámbito de la literatura clásica, pero digamos, pero evidentemente hubo primero un tema político, ideológico, también hubo un tema de infiltración cultural de Occidente a medida que el siglo XX avanzaba, digamos, ¿no? También desde China se quisieron copiar o imitar algunas cosas de Occidente. Afortunadamente también pasó lo contrario, es decir, hubo troupes operísticas chinas que empezaron a visitar Occidente. Entonces se empezó a transformar en un producto de posible exportación. Y llegó un momento inclusive en que el gobierno de Beijing se dio cuenta de que se podía eh, hacer foco en esto y poner dinero, y ahí, digamos, se terminó de configurar la famosa ópera de Beijing como compañía estatal, que además terminó siendo un género mayormente, no únicamente, pero un género propio, el género de la ópera de Beijing. Digo género porque en este estudio que estuve haciendo empecé a contabilizar a partir del siglo VIII la cantidad de géneros y subgéneros que había de ópera china. Bueno, después de 2 o 3 días abandoné la tarea porque me di cuenta que son casi 400. Es decir, no solamente varían con la línea de tiempo, se van acumulando los géneros, sino que varían por la región de China. China, entre provincias y otras regiones, tiene como 30 distritos. Cada uno a su vez con sus ciudades y sus subdistritos tiene estilos propios de ópera, a menudo no solamente la diferencia norte-sur, mandarín, cantonés, sino con formas dialectales propias del idioma de cada lugar. Y eso a su vez generó distinto interés en argumentos que sean más de familia, digamos, de amor o románticos, temas más político-históricos, temas más mitológicos, místicos, religiosos. En definitiva, hablar de un género de ópera china yo diría que es un error. Es un montón de géneros y subgéneros de ópera china que tienen en común ciertas características determinadas que ahora les voy a mencionar brevemente, pero con un enorme abanico de variantes. Y cuando hablábamos además de más de 1500 años de desarrollo, hay que decir que se siguen escribiendo y se siguen representando óperas chinas. O sea, este género no está muerto formalmente. Sí es cierto que en las últimas décadas dejó rápidamente de ser popular como lo era hasta hace 50 años y ni hablar antes todavía. Hoy día aparentemente es un género, por lo que leo, de gente de edad entre mediana y mayor. Es una cosa que se está, no sé si decir perdiendo, pero se fue haciendo más elitista. En esto hay un paralelo interesante con la ópera occidental, por más joven que sea y más distinta que sea. Porque en su momento, pensemos, no sé, con el ascenso de la burguesía en Europa central, sobre todo, hubo un momento, hubo casi un siglo, donde la ópera también era el meeting point de todos los burgueses e inclusive un poquito por debajo de los burgueses. Recordemos el segundo teatro, el teatro de comedia de Viena, el An der Wien, donde Mozart estrenó la flauta mágica, donde iba directamente el proletariado. O sea, hubo un momento donde estos géneros fueron lo que hoy es el cine o lo que es el teatro en una plaza. Eran realmente muy populares. Eso hoy se fue perdiendo. Entonces dijimos, cuarto siglo, este primer género de óperas
o proto-óperas, digamos. Pequeñas, breves, dos personajes, generalmente cómicas. 714, plena dinastía Tang, con los mayores poetas en actividad. El emperador funda el Jardín de los Perales y por ende la ópera como entretenimiento palaciego. Luego tenemos el punto alto, que es siglo XIII y siglo XIV, dinastía Yuan. Se empiezan a definir dos enormes géneros, el Qi y el Wan. Se empieza a producir cada vez más en cantidad. Recordemos siempre que sobrevive el texto, no sobrevive la música, no solamente porque no se anotaba, no solamente porque no había lectoescritura musical. En un minuto voy a explicar otra razón por la cual la música original no sobrevive, por lo menos integralmente. Y es la época de dos obras maestras que todavía están en el repertorio y que se mencionan en el programa, que son Dou e Yuan, es decir, la tragedia de Dou E o la injusticia hacia Dou E, que a veces también se subtitula como Nieve en verano, eso tiene que ver con el argumento, después en un minuto lo cuento, y Pipa Ji, es decir, el relato de la pipa o el cuento del laúd. Pipa es quizá el instrumento chino folclórico, digamos, por excelencia, ¿no? Instrumento de cuerda que se utiliza en las óperas. Y después de eso, digamos, a partir del siglo XV, Ming en adelante, se sigue generando material y se siguen haciendo géneros y subgéneros. Sigue la popularidad, digamos, hasta este tope del principio del siglo XX, sobre todo luego de la Revolución, donde empieza a haber cambios culturales importantes. Ahora, si tuviéramos que agarrar todo este género enorme, con todos sus subgéneros, y decir solamente 4 o 5 características que tienen todos en común, dejando de lado los detalles que los diferencian. El primer detalle, como dijimos, es el idioma, que no es un detalle menor. Lo primero y principal, y esto es algo que para los occidentales nos resulta raro. El tipo de actuación es totalmente tipificada. Es algo parecido a lo que en Europa llaman el arte del mimo. Es decir, los movimientos son prácticamente coreográficos. No hay una actuación realista. Con salvedades, porque después hay también tipologías de personajes nobles, elevados, que hablan de cierta forma y se mueven de cierta forma, y tipologías de personajes más populares o menos elevados, que hablan y se mueven de otra forma. Inclusive hablan con inflexiones más dialectales, más populares, con lenguaje menos elevado. Y eso significa también que su gestualidad o es más exagerada con finalidades cómicas o es más natural, es más verista, por así decirlo. Pero igualmente hay códigos. Vamos a ver en todo esto que voy a comentar de las características principales del género, de todos los géneros operísticos chinos, que todo tiende a la tipificación, a que haya un molde fijo que se va luego rellenando con variaciones. Anticipo de inmediato por qué esto fue así. Porque permite, primero, una gran replicabilidad de ese molde, una gran producción en poco tiempo, porque la estructura general es casi siempre similar. Y después otra razón, es mucho más sencillo para el público, sobre todo para un público popular, recibir las obras y comprenderlas rápidamente, porque los esquemas, los estilemas, diríamos, son más o menos siempre los mismos. Entonces, la acción escénica ya está tipificada. Otra cosa más importante, los personajes no son simplemente lo que se le ocurre al autor de turno. O mejor dicho, lo son, pero dentro de una tipología. Hay al menos 7 tipos de personaje. Y en estos moldes ideales, los personajes nuevos que se van creando, de alguna manera se tienen que insertar. Los que recuerdo, la heroína, es decir, la protagonista femenina. A menudo joven, a menudo bella, a menudo moral, justa, inteligente. El héroe, o sea, el protagonista masculino, también generalmente positivo, generalmente admirable. El malvado, el perverso, que a veces puede ser o feo, o viejo, o simplemente tener alguna deformidad. El payaso, es decir, el personaje cómico, el que aún en tragedias aporta lo que se dice el comic relief, ¿no? Hay como pequeños intermedios dentro de una historia aún dramática donde aparece el personaje cómico para
extender un poquito la dramaturgia. También está una cosa muy interesante, que es el payaso malo. Es decir, el que es cómico, pero no es bueno, es generalmente inmoral, es dañino, pero aún así es cómico. Es decir, estos dos personajes, el payaso bueno y el payaso malo, pertenecen, digamos, quieren representar un poco los estratos más bajos de la sociedad en un género que ya en la conformación del elenco de los personajes demuestra que es transversal, porque tiene héroes y heroínas elevados y tiene gente también que podríamos llamar ridícula. Después está el personaje que en inglés le diríamos sidekick, el comprimario, el personaje de reparto, el personaje no protagónico, que generalmente acompaña a uno de los protagonistas, que puede ser un hermano menor, un sirviente, puede ser un pariente. Entonces hay por lo menos 7 tipologías que luego se van llenando y se van variando según la obra. Muy importante la parte estética y visual. No solamente por la escenografía, que generalmente es muy escueta y a veces inclusive es simbólica y puede ser utilizada la misma escenografía, el mismo dispositivo escénico para distintos títulos. Así como la actuación no es verista, no es realista, sino que es tipificada, digamos, estilizada, la escenografía también puede serlo. Y una silla puede ser un monte, por ejemplo. Y 3 sillas pueden representar una cadena montañosa. O simplemente 2 cajas pueden representar un muro. Es decir, en esto hay un código de mucha, por un lado, simbología, y por otro lado, mucha practicidad. Es un género que termina siendo, desde el punto de vista logístico, económico. ¿Por qué? Porque además con lo que estoy diciendo, con la tipificación de los personajes, también vamos a la conclusión de que con un mismo vestuario, pongamos el vestuario y la caracterización del personaje malo, con ese vestuario y esa caracterización se pueden hacer casi todos los personajes malos de casi todo el repertorio. Y no es solamente una forma ahorrativa de operar, sino que el público, de nuevo, automáticamente, allá en la primera entrada del personaje, antes de que diga una palabra, sabe que ese es el malo, sabe que ese es el protagonista, sabe que ese es el cómico bueno, que ese es el cómico malo. Entonces se genera una complicidad y un entendimiento con el público que es automático. O sea, una vez que se levanta el telón y sale un personaje, ya la gente está adentro de la historia. Se ahorra un montón de tiempo y energía desde el punto de vista dramatúrgico. Después, conectado con esto, hay una cosa que es fantástica, que es un esquema preestablecido de simbolismo cromático. ¿Qué significa esto? Que hay un código de colores que tiene que ver con el vestuario, pero sobre todo con la caracterización facial, es decir, con el make-up. Hay al menos 9 categorías de colores para la caracterización facial, que generalmente tiene predominio de un color. Esa es una forma ulterior de que la gente sepa en 5 segundos con quién estoy lidiando. Entonces, un color va a representar la bondad, un color puede representar la inteligencia, otro color puede representar la violencia y la agresividad, otro puede representar la brutalidad, la ignorancia, otro puede representar la edad, la sabiduría y el conocimiento. Y lo más interesante es que los 2 colores más llamativos, que tienen que ver con los 2 metales más preciosos y más costosos, el dorado y el plateado, están reservados a los personajes de máxima jerarquía, que generalmente son los no humanos. Dioses, semidioses, demonios, lo que en Europa llamaríamos hadas, digamos, todo el mundo feérico, el mundo metafísico, el mundo religioso, el mundo místico está caracterizado por estos 2 colores. Acá hay un paralelo interesantísimo con la estética, no solamente teatral, pero también teatral, de Occidente, donde automáticamente le ponemos 2 alitas a un personaje y ya sabemos que es un ángel, ya sabemos que es un mensajero de los dioses, sea de las religiones del libro, sea del paganismo anterior. Bueno, acá pasa algo parecido. Aparece un personaje bien vestido, con la cara dorada o plateada, automáticamente sabemos que es un dios, un semidios, un mensajero de los dioses, digamos, un personaje que viene del empirio. Después, en cuanto se refiere a la estructura musical, los elementos básicos que tienen en común son estos. En la música vocal
había y sigue habiendo un repertorio de melodías típicas. Entonces, sin perjuicio de toda la música nueva y original que uno quiere escuchar, el que hacía la ópera, que la representaba, se reservaba ese repertorio. En una época fueron 4, las famosas 4 grandes melodías tradicionales chinas. Se reservaban esas melodías, que naturalmente eran pentatónicas, como la música china antigua y la música oriental en general, se las reservaban para caracterizar determinados personajes y situaciones. Es como si tuviéramos un jingle publicitario que se reconoce en cualquier contexto, y cuando lo quiero utilizar para que la gente entienda inmediatamente de qué estoy hablando, recurro a ese repertorio de melodías preexistentes y la gente las reconoce y tiene una forma ulterior de leer la escena. Naturalmente, esto también tiene que ver con las características sociales del personaje. Hay melodías que automáticamente caracterizan a los personajes de clase alta y a los de clase baja. Esto pasa inclusive en la ópera española del barroco. La música instrumental, esto también es muy interesante y hay una gran diferencia con la ópera occidental. Porque la ópera occidental, ya desde su creación, tiene partitura. Es decir, no todo, sobre todo en el primer barroco, en el Renacimiento, no está todo escrito, pero aunque sí hay un esqueleto escrito. Sobre ese esqueleto escrito, sobre esas pocas notas básicas, en la función hay una realización, donde se respeta lo que está escrito, pero arriba de eso se hacen variaciones e improvisaciones. Bueno, en China fueron un paso más allá. Como la música antiguamente directamente no se escribía, era ejecutada, número 1, de memoria. La música instrumental es ejecutada de memoria, estrictamente de memoria. Pero eso era también una ventaja. ¿Por qué? Porque el género de la ópera china tiene una enorme importancia la perfecta sincronización de los movimientos escénicos, y por supuesto el canto, pero de los movimientos escénicos sobre el escenario y de la música. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que esa sincronización sea perfecta en cada función? Que los músicos estén tocando sus instrumentos de memoria con posibilidad de mirar el escenario y, por supuesto, de escuchar exactamente lo que está sucediendo. Esto habla, por supuesto, de un oficio de años y años y años de práctica. No es que alguien puede estudiar la pipa y se va a tocar una ópera china. Imposible, digamos. Hay que nacer prácticamente en una familia que se dedica a eso y hacerlo. Y los instrumentos, digamos, la pequeña orquesta que suele acompañar la ópera china tiene 2 familias de instrumentos, los wen y los wu. Los wen son los instrumentos melódicos, esencialmente instrumentos de cuerda e instrumentos de viento. Entre ellos, el que se lleva las palmas siempre es justamente la pipa, lo que llamaríamos laúd en castellano. Y los otros son los instrumentos de percusión. Ahora, contrariamente a lo que pasa en Occidente, donde la percusión es apenas un ingrediente de color, de timbre, o para animar escenas particularmente, digamos, movidas, en la ópera china, en cambio, tiene un papel central. ¿Por qué? Porque los percusionistas o el percusionista es el que dirige la ejecución musical. Es el que marca el ritmo de la ejecución instrumental, y marcando el ritmo de la ejecución instrumental también es el que la coordina con el escenario. Entonces la percusión en la ópera china tiene una importancia fundamental, no es solamente una decoración o un tocar, digamos, un tambor cuando llega un personaje militar. Es una presencia constante, porque es lo equivalente al director de orquesta en la ópera occidental. Y finalmente, por estas mismas razones que estamos diciendo, hay una buena parte del repertorio de la ópera china que no tiene asociado el nombre de un compositor. Está asociado solamente al nombre del literato, del poeta, del dramaturgo. Porque la música, más allá de la transmisión tradicional y de memoria de ciertos esquemas y de cierto estilo y de ciertas melodías claves, terminaba siendo en parte readaptada en cada producción y cuasi improvisada en las funciones. Porque, repito, se está todo el tiempo pendiente del escenario. En ese sentido, es un universo totalmente distinto al de la ópera occidental. Porque la ópera occidental, pese a que tenemos el libreto, el instrumento donde está codificada la obra es la partitura. La partitura, por supuesto, contiene el texto también. Pero la gran variable ahí es cómo está codificado el lectoescritura musical. Acá no es así. Hay una parte que nos llegó escrita, por supuesto que también hubo procesos de memorización, sobre todo al principio, ¿no?
Pero luego se anotaba, luego posteriormente también se publicaba, y hoy día encontramos estos textos publicados, pero con la música hasta tiempos recientes no pasó lo mismo. No pasó lo mismo. En eso hay como un decalage importante. La lectoescritura musical también llegó a Occidente, siglos después de la lectoescritura lingüística, pero aún así llegó un poquito antes que en China. En eso le lleva un poco de ventaja. Bueno, no sé hace cuánto que estoy hablando, pero sí, si no es tan aburrido, sigo con las dos óperas. Se pasó del tiempo, fue una clase. No sé, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué hora es? No veo nada. Sí, 40 Pero minutos, un montón. Pero fue un placer escucharte. Sí, Muy sí, interesante. nos puede retar porque según el reglamento no necesita hablar más de media hora, así que Bueno, pero entonces ya déjenme fue decir tremendo. decir una última cosa, ya que está el doctor Rúa con el cual estudiamos los filósofos de la China y la importancia de los letrados en la filosofía de la China. Un último dato, por lo menos, ya que no tengo para meterme con las dos óperas, que son La injusticia de Dou E y El relato del laúd o de la pipa. Son dos títulos que tienen muchas cosas en común, son los dos del siglo XIV, o sea, plena época Yuan, del esplendor máximo de la ópera, y los dos tienen dos cosas en común que me llamaron mucho la atención. O sea, si uno lee los argumentos, son dos argumentos totalmente distintos, pero tienen al menos dos elementos en común. En los dos aparece el peso fundamental del funcionario letrado. En los dos, la presencia del funcionario letrado o el querer ser funcionario letrado termina gatillando, digamos, el centro del argumento. ¿Esto qué significa? Que la ópera china como género, al margen de su valor artístico, nos está transmitiendo, nos está corporizando, haciendo carne lo que hemos estudiado en teoría. O sea, una cosa es decir en teoría los exámenes confucianos, la importancia de los letrados, de los clásicos, de la literatura, de esa inteligencia cultural que se generaba en base al estudio de la literatura. Pero acá lo vemos poniendo a personajes de ficción en el escenario y vemos, lo habíamos visto también en la poesía, como el poema que vimos de los dos funcionarios que se despiden, ¿no? Pero cómo este elemento que en Occidente es tan poco romántico, tan poco interesante, que es el burócrata, en China, en cambio, está mezclado con lo cultural y con lo artístico, y encima se nos trasvasa la importancia que tenían en la sociedad por la importancia que tienen estos personajes en las óperas. Es Lo una otro que forma les quería decir, de mostrar el valor justamente del letrado, ¿no? O sea, transmitir la importancia a toda la sociedad que no tiene acceso por ahí a la lectura, ¿no? Transmitir justamente ese mensaje. Ahí. En la historia de la pipa hay una familia que se desarma en pos de que el marido haga carrera como funcionario letrado. Esto además tiene una actualidad impresionante en digamos, siglo XXI y en la superposición de las carreras profesionales por arriba de otros valores, de la familia o inclusive del ocio creativo. Es una actualidad apabullante. Y otra cosa que tienen las dos piezas es que tienen un doble final. En el penúltimo acto hay una especie de conclusión fáctica que es negativa. Y en el último acto, por lo menos en algunas versiones, porque después hay versiones con finales distintos, todo vuelve para atrás y se restablece la justicia. Sí, en el caso de Dou E se restablece la justicia con ella ya muerta y decapitada, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos en el último acto es una especie de epílogo donde moralmente, luego del espacio de crítica social que se hace por la injusticia, dice, bueno, por lo menos su memoria fue restablecida. Y en la otra, la historia de la pipa, por lo menos en la recensión que yo vi, porque sé que hay otros finales, después de 12 años de andar por la calle tocando el laúd, peor que Madama Butterfly de Puccini, la esposa logra unirse nuevamente con su marido. Entre paréntesis, una especie de ménage à trois, por lo que leí. Pero bueno, por lo menos una vez que se le murieron los padres, logra reconfigurar una familia. Eso. No, sí, cómo transmiten vivencias fundantes, ¿no? Fundantes para la sociedad, o sea, la importancia. No sé. Es muy impresionante. No sé, Susana. Bueno, ¿te parece? no tengo más preguntas porque yo sé la participación en la clase de Sebastián, entonces
No tengo preguntas, más preguntas. Y ya está. Muy bien. Bueno, Así muchas que gracias. bueno, hemos finalizado el examen muy bien, y bueno, Nos estaremos viendo. nos estaremos viendo eso en el próximo. Y bueno, ponemos, finalizamos Adiós, acá. doctor. Adiós, profesora. Muchas gracias. Buen día ahí en China. Bueno. Bueno, Chao, chao. Adiós.